¿Sabías que una aerolínea mexicana fue la más puntual del mundo en 2025? Aeroméxico volvió a encabezar el ranking global de puntualidad por segundo año consecutivo, según datos de Cirium, la firma internacional que analiza el desempeño de la industria aérea. De casi 200,000 vuelos operados en un año, más del 90% aterrizaron a tiempo. Porque cuando se trata de llegar a tiempo, para Aeroméxico, ahorita es ahorita. Ecobici HSBC. Más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presenta lo que hay que saber. Expansión Daily. México tiene alrededor de 5 días de reservas de combustibles, mientras otros países tienen hasta 90. La baja inversión en infraestructura pública impacta en salud, educación y otros derechos, y Nvidia apuesta a los robots como el próximo gran negocio de la inteligencia artificial. Es martes 24 de marzo. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te doy la bienvenida a este episodio de Expansión Daily. Recuerda compartirle este episodio a quien quiera estar bien informado para que no se pierda ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Diana Gante, reportera de Empresas en Expansión. ¿Cómo estás, Diana? Hola, Moni, buenos días. Es un gusto estar nuevamente por acá acompañándote con mucha información. Oye, antes de entrar con la información, déjame recomendarle a la audiencia que se echen el episodio de esta semana de Cuéntame de Economía, porque hablamos de un tema súper importante, los seguros, porque detrás de ellos hay un montón de mitos que nos hacen pensar que no los necesitamos, pero se nos olvida que nos pueden sacar de un apuro y que nos pueden evitar problemas financieros graves. Así que, como siempre, les dejamos la liga en la descripción de este episodio. Y ahora sí, Diana, empecemos con información relacionada con la crisis petrolera que se ha desatado en las últimas semanas desde los ataques contra Irán, y esta situación hace que los países revisen sus estrategias. Y a lo mejor ustedes no sabían, pero por eso tenemos a Diana Gante aquí. Todos los países tienen como intención garantizar su abasto, hablamos de combustibles, ante una crisis con una reserva. Bueno, Diana, ¿dónde está México parado con respecto a eso? Pues mira, sucede que en materia obligatoria, México debería de cumplir al menos con 5 días de almacenamiento de combustibles, llamémoslo específicamente gasolinas y diésel, y hablando de turbocina, deberíamos de tener mínimo 1.5 días de almacenamiento. ¿Qué sucede? Moni, no tenemos una base de datos puntual, oficial, que nos otorgue un dato certero de cuántos son los días que tenemos a nivel país del almacenamiento de combustibles. Diversas fuentes del sector gasolinero y analistas o quienes estudian el sector gasolinero han hecho sus apuestas, sus estimaciones y contemplan que el almacenamiento podría rondar entre una cifra muy baja que está por debajo de la obligación, que puede ir a 3 días, pero hay quienes dicen que podríamos estar en el límite de los 5 días, que es nuestra obligación por ley, y algunos otros un poquito más optimistas que mencionan que podríamos acercarnos a los 6 o 7 días, pero Moni, hay países que están muchísimo más arriba de estos 5 días de almacenamiento. No, bueno, hasta 90 días. Ahora podemos recapitular cuáles son y en dónde están más o menos. Pero a ver, hablando de México, la meta para el año pasado era que la obligación de almacenamiento debía ser de al menos entre 10 y 15 días de consumo. De hecho, la administración anterior estaba contemplando elevar esa capacidad, pero esto no se logró, especialmente o principalmente por la negativa en la emisión de permisos para nuevas terminales de privados. A ver, hay que decir que en teoría están estos centros de almacenamiento y distribución, en teoría según la CENER, son 77 de Pemex y 14 privados. Estos son espacios físicos en donde está ahí almacenada la energía, un poco como estabas diciendo tú, ¿no? Con estas cantidades. Diana, ¿cuáles son esos países que tienen hasta 90 días? Bueno, Moni, hay algunos países, por ejemplo España, que contemplan tener al menos 92 días de su consumo promedio del año anterior. Es decir, si
consumieron 10 millones de barriles de combustible, tienen que tener esa cantidad mínima de almacenamiento. Hay países que tal vez no están en 90, pero tienen cantidades significativas y sus políticas cambian un poco. ¿A qué me refiero? No necesariamente tienen que almacenar el combustible final, o sea, gasolina, diésel, sino que hay países que lo que hacen es almacenar petróleo y bueno, en su momento pues lo pueden convertir a combustibles. Por ejemplo, Estados Unidos también se maneja alrededor de 90 días, pero Reino Unido está alrededor de 67 días de consumo de sus ventas del último año. Entonces, bueno, según van viendo cómo se comporta su demanda año tras año y según ese volumen es la cantidad de días que tienen que tener de almacenamiento. Entonces, bueno, si lo comparamos con que en México solamente tenemos como obligación 5 días y que de hecho está en duda que se cumplan, pues bueno, estamos muy lejos de tener una seguridad energética. Y tú hablaste con varios especialistas para escribir esta nota. Uno de ellos es Ramsés Pech, socio de Grupo Caravia, que explicó que es necesario tener más centros de almacenamiento, pero que importante dónde estén cada uno de ellos, porque deben estar en sitios específicos donde los combustibles son más caros por temas logísticos, porque además así se pueden reducir costos. Y Diana, pasemos a otro tema igual de importante, que es la inversión en infraestructura pública, porque el hecho de que haya disminuido de forma constante tiene como consecuencia un menor gasto en infraestructura o servicios. Y esto hace que la población no podamos obtener y ejercer nuestros derechos básicos que debe garantizarnos el Estado. Estoy hablando de salud, educación, agua, movilidad. Uno de los grandes problemas es que de hecho estamos en una situación peor a la que teníamos hace 45 años en términos de inversión pública. Y déjame poner unos datos aquí. El gasto en infraestructura en 1981 era el 12% del PIB y desde entonces no se ha alcanzado el mismo nivel hasta ahora. Así es, fíjate que entre 2001 y 2024, si bien se han registrado aumentos en el gasto de infraestructura, la verdad es que como ya bien lo comentabas, esa inversión pues sigue estando por debajo de lo que se vio hace ya varios años en 1981 y ahorita podemos hablar de que apenas estamos llegando al 4% del PIB. Entonces estamos hablando de efectos importantes, esta caída en la inversión pública que al final se convierte en uno de los motores de crecimiento económico del país y una vía para que el Estado garantice los derechos pues de la población, como ya lo mencionaba, salud, seguridad, servicios ciudadanos, transporte, electricidad, se están quedando cortos y eso no solo se traduce justo en una menor inversión, sino en secuelas hacia los servicios que día a día utilizamos todos. Sí, lo que dice Efrén Pérez, que es gerente de gestión del conocimiento en Oxfam, es que esta disminución del gasto se debe a una disponibilidad de recursos públicos muy limitados, por supuesto a la inseguridad y la percepción de incertidumbre jurídica. Es cierto que el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha tratado o ha buscado revertir esa tendencia con una estrategia para incrementar en 5.6 billones de pesos la inversión en infraestructura durante su sexenio y una iniciativa de ley para abrir a las empresas a la participación de obras públicas que son estratégicas, ¿no? Pero la verdad es que los expertos dicen que hay varios retos, que México tiene años con una baja inversión pública y que esto no parece que se pueda revertir nada más así. Ahora, además, la cosa es que cuando hay inversión pública, ¿en qué se invierte? No siempre en el rubro que implica mejoras en la calidad de vida de las personas. Y entonces eso provoca que cosas como el salario mínimo, como el aumento al salario mínimo, pues se vean como diluidas por la falta de servicios básicos, porque sí, muy bien que haya un aumento de salario mínimo, pero al no haber acceso a salud o escuelas públicas dignas, entonces la gente terminamos gastando el dinero en suplir esas carencias de bienes y servicios que nos debería proveer el Estado. Entonces, el aumento al salario mínimo no tiene el efecto que podría tener. Así es. Finalmente, pues lo cierto es que si bien ya mencionábamos que ha habido un incremento mínimo, hay que recalcarlo, en este tema de inversión pública entre el sexenio pasado y el que estamos viviendo en estos momentos, la verdad es que la mayoría de estos recursos se utilizaron, al menos en la administración anterior, en realizar los megaproyectos del expresidente.
como lo fueron el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el tren interoceánico, que cada proyecto podría ser cuestionable o no, pero bueno, al final se decidieron destinar los recursos a magnas obras y se dejaron de atender temas sociales importantísimos, como ya lo dijimos muchas veces, como el tema de salud, como el tema de educación, y al final, si bien podrían ser una oportunidad de crecimiento en las regiones donde se localizan los proyectos, no terminan de generar un impacto nacional. Uh-huh. Y si pensamos en cosas básicas que necesitamos para vivir, claramente la vivienda es una de ellas. Y como saben, en Expansión nos encanta explorar detalles de cómo se mueve esto en México. Y hoy les traemos información súper interesante. 16% de los 35 millones de viviendas habitadas en nuestro país están en renta, o sea, se rentan. Y en la capital del país, este porcentaje llega a ser casi el 50%, esto según datos del INEGI. Y es que según la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, todo esto se da en un terreno de informalidad en el arrendamiento, es decir, no hay probablemente ni siquiera contratos, en fin, el punto es que el escenario comienza a avanzar a esquemas con un poco de más de reglas. Y es que el problema es dónde empieza el fenómeno aquí, no es como que qué fue primero el huevo o la gallina, qué fue primero gente que renta o gente que compra menos. El tema es que el origen está en que cada vez son menos las personas que podemos adquirir una vivienda. Y a ver, ¿cómo están los datos, Diana, en la Ciudad de México? Particularmente en la capital del país, los datos muestran que se otorgaron alrededor de 20,000 hipotecas durante 2020. Pero para 2025, o sea, el año pasado, esta cifra cayó casi a la mitad, o sea, hablaríamos de apenas 10,000 hipotecas para la cantidad de millones que vivimos en la capital. Ahora, ¿a qué atribuimos esto? Los expertos atribuyen esta situación a la contracción de la situación macroeconómica del país, también a la incertidumbre geopolítica, temas como la renegociación del TEMEC, que pensaría que es algo que está muy lejos de nosotros, también nos afecta, y obviamente el encarecimiento del poder adquisitivo, como ya lo mencionabas. Realmente hoy, ¿cuántas personas, hablando del caso Ciudad de México, están en las posibilidades de pagar un departamento de 40 metros cuadrados de 5 millones de pesos? Alcen la mano, por favor, los podescuchas que están oyendo el Daily. Queremos leerles quiénes de ustedes rentan, quiénes de ustedes compraron, quiénes de ustedes tienen una propiedad probablemente porque la heredaron, ¿no? Y aquellos quienes rentan, quiénes lo hacen en un esquema formal, con contrato, con factura, con pagar impuestos, en fin, cuéntenos, leemos siempre sus comentarios. Y a ver, bajo esta lógica, han habido varias empresas que han buscado desarrollar herramientas para este negocio de formalizar, ¿no? Una de ellas es Homey, que lo que tienen es, bueno, una tecnología propia, y lo que hacen es, pues, gestionar estos contratos para propietarios que no quieren hacerse cargo de eso. Ellos los gestionan por los propietarios, y de hecho este año lanzaron un programa interesante que se llama Renta Continua, que es que ofrece a los propietarios 5 años de ingresos mensuales constantes, ajustados por la inflación, independientemente si el departamento está ocupado o no. O sea, ellos, digamos, son quienes rentan el departamento por 5 años y se encargan de administrar eso. Después está, por ejemplo, otra empresa que es Alimex, que opera cerca de 500 departamentos residenciales con una ocupación superior a la del 95%, pero además tiene un programa llamado Renta, Vida y Compra, que es un programa que lo que hace es que el plan es que las personas que arriendan uno de sus inmuebles puedan comprar el departamento hacia el final del periodo de renta, que estamos hablando entre 24 y 36 meses. Es decir, pues esquemas nuevos en donde la renta puede ser más flexible de alguna manera, pues tratando de hacer puntos de encuentro entre quienes necesitan rentar un departamento, es decir, quienes necesitan buscar un techo y quienes lo tienen. Así es. Finalmente, pues estamos viendo que el mundo del arrendamiento ya alcanzó pues el mercado de capitales. Recientemente se anunció que para este año se prepara una oferta pública inicial para colocar en la bolsa el primer instrumento de este tipo dedicado a la vivienda residencial y de renta en México. Básicamente el vehículo opera en el mercado de valores con administración interna y una distribución del 95% del resultado fiscal neto como dividendos a los inversionistas. Básicamente hay oportunidades, habrá que ver, Moni, si realmente se logra empezar a formalizar estas rentas y pues ver qué les conviene más a los mexicanos, rentar o adquirir su propia vivienda.
Sí, bueno, ¿y qué logran, no? ¿Qué logramos? Por cierto que uno de nuestros podescuchas nos escribió diciendo que él considera que los millennials somos la última generación que se va a beneficiar de recibir propiedades en herencia y que a medida de que avanzan las generaciones, cada vez menos personas quieren tener hijos y los pocos que tengan van a heredar varias propiedades, aunque también dice, comprar una casa es prácticamente imposible. Ya saben que aquí leemos todos sus comentarios en la plataforma en la que nos escriben. Y bueno, pasemos a un tema muy importante, Diana, porque Nvidia, la empresa que se volvió el gran termómetro financiero en términos de inteligencia artificial, está apostando por los robots como el próximo gran negocio de la IA. O sea, estamos hablando de máquinas que van a tener que entender y actuar dentro del mundo físico. Así es, fíjate que esta empresa, como ya lo comentabas, pues lo que busca es que el futuro sea más lucrativo dentro de la inteligencia artificial. ¿A qué nos referimos? Que los robots que va a desarrollar esta empresa Nvidia sean capaces de aprender en simulación ciertas actividades para luego hacer otras, como por ejemplo conducir un auto, asistir en una fábrica, interactuar con personas en un hospital. Tal vez hablemos de que el día de mañana un robot te pueda poner una inyección o ponerte un suero. Entonces es un avance importante en términos de inteligencia artificial. A diferencia de los modelos entrenados sobre texto o imágenes para conversar con humanos como modelos de inteligencia artificial que ya conocemos, por ejemplo ChatGPT o Meta, básicamente lo que se está buscando con estos sistemas de inteligencia artificial es entender las reglas del entorno, como la física, la distancia, el movimiento, la relación entre objetos y la secuencia de eventos. Varias apuestas importantes, Moni. Sí, lo que estaba pasando es que este hombre, Buck, describe estos modelos como algo que debe estar físicamente informado, porque solo así se van a poder entrenar a robots para que hagan lo que acabas de decir, no caminar, saber cómo caminar, cómo hacer para no chocar, cómo no pasarse un alto, en fin. Las cifras siempre nos ayudan a entender esta situación que todavía, aunque es ya más que de la vida real, más que del presente, todavía a muchos nos suena como cosas del futuro. Y lo que dice la Federación Internacional de Robótica es que en 2024 se instalaron 542,000 robots industriales en el mundo. O sea, tú y yo podemos no tener ni una Roomba en nuestras casas, pero en el mundo hay 548,000 robots industriales, más del doble que hace una década, con Asia concentrando casi 3/4 partes de los nuevos despliegues, y Goldman Sachs calcula que el mercado de robots humanoides podría alcanzar $38,000 millones en 2035. Eso es en menos de 10 años. O sea, ya mañana, a la vuelta de la esquina. Y Diana, antes de que un robot sea quien esté aquí cerrando este episodio, permítanos a nosotras dos humanas, dos mujeres de carne y hueso, cerrar este daily sin ayuda de la inteligencia artificial. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Y es que las primeras obras del nuevo modelo de infraestructura de la presidenta Sheinbaum van a ser carreteras en el norte de México. Estamos hablando no solo de carreteras, sino de cruces fronterizos, de corredores logísticos, que están siendo los primeros espacios en los que se van a aplicar estos esquemas de inversión mixta. Así es, fíjate que a través de vehículos con Banobras y el Fondo Nacional de Infraestructura, el gobierno identificó al menos 18 proyectos iniciales y hay 5 más en análisis, con los cuales se pretende llevar a cabo 2 esquemas, uno de construcción, mantenimiento y rehabilitación y uno más de operación que va a contemplar estas inversiones mixtas. Específicamente, en el caso de los esquemas de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación, la concesión la mantiene el Fondo Nacional de Infraestructura, así que queda esta infraestructura justo dentro del gobierno y se crea un contrato de corto a mediano plazo con el sector privado, quienes pueden participar al ayudar con la inversión y la construcción de los proyectos, pero pues los proyectos básicamente tienen la obligación de ser autofinanciables.
y en conjunto se espera que la inversión supere los 150,000 millones de pesos, con la creación de más de 177,000 empleos directos y 142,000 empleos indirectos, además de la intervención en cerca de 1,450 kilómetros de carreteras. Un plan ambicioso, ¿no lo crees? Sí, y a ver, la lista de proyectos es una lista larga. Les dejamos, por supuesto, la nota en la descripción de este episodio por si quieren ver la lista completa, pero están, por ejemplo, algunos en construcción o en proceso de licitación para este esquema que mencionabas: construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación. Por ejemplo, la conexión de Libramiento de Reynosa, Tulancingo, Nuevo Necaxa, las calles laterales México-Querétaro, el nuevo corredor del Golfo y algunos proyectos bajo el esquema de inversión mixta darán una concesión, ya decías, que sale de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pero en la que el sector público se va a mantener como el dueño mayoritario. Por ejemplo, Puerto Verde en Piedras Negras, que es el cruce fronterizo, puentes internacionales en Nuevo Laredo, el 4 y el 5, el libramiento de Matehuala, en fin, la lista completa, como les decía, se las dejamos en la nota para que la puedan consultar. Diana, gracias por estar hoy en el Expansión Daily. Siempre es un gusto estar por acá y nos escuchamos próximamente. Y a ustedes ya saben que toda la información de estos y muchos otros temas está en expansión.mx y que leemos sus comentarios siempre en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici HSBC, más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presentó.